Muy buenas noches a todos, mi nombre es Kevin Márquez y esta noche, soy el encargado del tema de cantidad de movimiento lineal. Con los subtemas de cantidad de movimiento lineal de una partícula, cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, lo que es el impulso y lo que es la conservación de la cantidad del movimiento lineal. Quiero agradecerles a todos por tomarse ese tiempo en esta noche para asistir a las videoconferencias, por el trabajo que han estado realizando en la plataforma y por estar pendientes de todas las publicaciones. Sin más dilación, comencemos. Solo recordarles que va a haber momentos para que puedan realizar preguntas por medio del chat o por medio del micrófono. Así que si tienen una duda, por favor, recordarla. Comencemos. Comencemos por las definiciones de qué es la cantidad de movimiento lineal. Básicamente, en la física entendemos por la cantidad de movimiento lineal como una propiedad ligada a objetos que se están moviendo. Por otro lado, podemos entender la cantidad de movimiento lineal como un tipo de energía que da pie a leyes importantes, como son la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Posiblemente ustedes hayan escuchado de la ley de la conservación de la energía, pues es muy similar, solo que trata sobre otra propiedad, esta ley, en este caso, de la cantidad del movimiento lineal. Bueno, la importancia de este principio, la de la conservación, se hace evidente cuando hablamos de choques o colisiones entre dos o más objetos, que sería la segunda parte de este tema que van a abordar posiblemente mañana en la siguiente videoconferencia. Se conoce a la cantidad de movimiento lineal por otros nombres como ímpetu lineal o momento o momentum. Posiblemente en libros o en videos de divulgación ustedes escuchen que se llame momentum. Sin embargo, para efectos prácticos de este curso vamos a hablar de cantidad de movimiento lineal. Se define esta cantidad de movimiento lineal de una partícula o de un objeto que se mueve con una masa m a una velocidad tal que así. Tenemos que el símbolo de la cantidad de movimiento lineal es P como vector es igual a m de masa por v de velocidad también como vector. Eso es muy importante. Que tanto la cantidad de movimiento lineal como la componente de la velocidad son vectoriales. La cantidad de movimiento lineal es una cantidad vectorial, como les decía, y su dirección y sentido están proyectados a lo largo del vector B, como podrán ver en la imagen. En este caso tenemos el vector P y el vector B. El vector P está proyectado sobre el mismo vector V, que es de la velocidad. Y tenemos el objeto que es de masa m. Tenemos que las dimensiones son de masa por longitud por tiempo, entre tiempo. Y sus unidades en el sistema internacional serían las de kilogramos masa sobre segundo. Muy parecidas, debo recalcar, a las unidades de la fuerza. Si recuerdan, las unidades de la fuerza son kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la diferencia radica ahí en la potencia de las unidades de tiempo. En este caso están a la potencia 1, aunque no se escriba, y en el caso de la fuerza están a la potencia al cuadrado. Se dice que para un sistema de partículas con masas diferentes, llámese masas M1, M2, M3, sistema de partículas, cada una en movimiento con diferente masa y con diferentes velocidades, entonces podemos estudiar este sistema como un todo, como un conjunto. Podríamos imaginarnos que cada una de estas partículas es un ave, un auto en movimiento, un planeta, lo que nosotros queramos. Entonces, para definir la cantidad de movimiento lineal de este sistema de partículas, se dice que la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas es igual a la resultante de la cantidad de movimiento de las partículas. O sea, que la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema va a ser igual a la suma de todas las cantidades de movimiento lineal de cada una de las partículas. O sea, una sumatoria. Aquí tenemos una fórmula general
que sería P sub n, que sería la total, igual a M sub n por V sub n. Aquí está. Este sub n quiere decir que sirve para cualquier partícula del sistema. Sería la total. Pues bien, la cantidad de movimiento lineal del sistema, P, se obtiene mediante la suma vectorial, como les decía, de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Y aquí tenemos la fórmula P igual a P1 más P2 más P3 para cada partícula. Y aquí a la derecha lo tenemos de forma abreviada, que sería P es igual a la sumatoria de P sub I. Prácticamente lo mismo. Es una sumatoria, no es nada más complicado. Veamos un ejemplo para que lo comprendamos de manera más sencilla. Tenemos que un grupo de 5 pájaros, que sería nuestro sistema de partículas de masas M1 igual a 1 kilogramos, M2 igual a 0.7 kilogramos y M3 igual a 0.5 kilogramos, M4 igual a 0.67 kilogramos y M5 igual a 1.5 kilogramos, van aproximadamente a la misma velocidad. Y aquí nos dan una imagen del vector velocidad, como podrán ver. Entonces tenemos nuestro sistema de partículas, que serían 5 pájaros, cada uno con diferentes masas, y nos dan que todos tienen una velocidad que sería de módulo 5 metros sobre segundo, y como vector tenemos que está a 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces nos piden calcular la cantidad de movimiento lineal del sistema total como conjunto. Aquí tenemos la solución, es bastante corta y bastante simple. Tenemos que P, que sería la cantidad de movimiento total, es igual a P1 más P2 más P3 más P4 más P5, como la fórmula que ya habíamos visto. Entonces, sabemos que P1 es igual a la masa 1 por la velocidad 1, y P2 es igual a la masa 2 por la velocidad 2, y así sucesivamente. Pero como todas las velocidades son iguales, en vez de poner velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, ponemos nada más velocidad. Entonces tenemos que P es igual a la masa 1 por la velocidad, más la masa 2 por la velocidad, más la masa 3 por la velocidad, más la masa 4 por la velocidad, más la masa 5 por la velocidad. Podríamos hacer el factor común, sacamos la velocidad, como está multiplicando a todas las masas, sacamos la velocidad aquí como factor común y dejamos solo la sumatoria de las masas dentro del paréntesis. Hacemos la sumatoria, sustituimos, ¿verdad? La masa 1 de 1 kilogramo, la masa 2 0.7, la masa 3 0.5, la masa 4 0.27 y la masa 5 1.5. Hacemos la suma y nos queda que el momento es 4.37 kilogramos por la velocidad. Ahora bien, si queremos calcular entonces el momento lineal, necesitamos multiplicar esta masa total por la velocidad como vector. Y aquí tenemos la solución. Recordemos que para encontrar la velocidad como vector tenemos que encontrar sus componentes rectangulares. Eso lo vemos en el tema de vectores. Tenemos que la velocidad como vector es igual a Bx más By. Bx se calcula como 5 coseno del ángulo, en este caso el ángulo es 30, y By se obtiene al multiplicar el módulo 5 por el seno del ángulo, que es 30 también. No voy a explicar cómo conseguir. Me quedé justo en esta parte, no sé si hasta ahí me escucharon. Sí, está ahí. Sí, Ok. está bien. Bueno, disculpas compañeros del caso, problemas de conexión. Voy a seguir. Les decía que tenemos que calcular el momento lineal del sistema, teníamos la masa y teníamos que multiplicarlo por la velocidad como vector. Aquí tenemos las componentes rectangulares del vector velocidad en X y en Y. No voy a explicar de dónde salen estas fórmulas porque
ya se habló en videoconferencias anteriores y tardaríamos demasiado tiempo. Pero la componente horizontal es el módulo por el coseno del ángulo y la componente vertical es el módulo por el seno del ángulo. En este caso el módulo es 5 metros sobre segundo y el ángulo es 30 grados. Así que hacemos la multiplicación y tenemos que Bx es igual a 4.33 metros sobre segundo y By es igual a 2.5 metros sobre segundo. Pues bien, sustituimos en la fórmula y nos queda que la masa, que es 4.37 kilogramos, multiplicado por 4.33 en X y 2.5 en Y. Hacemos la multiplicación normal y nos queda que en X son 18.92 kilogramos metros sobre segundo. Fijémonos que las unidades están correctas. Y en Y nos queda 10.93 kilogramos metros sobre segundo. Confirmamos que las unidades están correctas, así que el ejercicio lo hemos resuelto de la manera correcta. Aquí podríamos dejarlo de esa manera expresado en sus componentes, pero vamos a calcular el momento como vector. Calculamos su magnitud elevando las componentes en X y en Y al cuadrado y sacándole la raíz. Aquí está 18.92 al cuadrado más 10.93 al cuadrado. Le sacamos la raíz y nos queda que el módulo es 21.85 kilogramos por metro sobre segundo. Y para encontrar el ángulo, la fórmula es tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Sustituimos 10.93 sobre 18.92, hacemos la división, le sacamos la tangente inversa y nos da que el ángulo es de 30 grados. No sé, compañeros, si comprendieron el ejercicio o tienen dudas o sobre los conceptos. Pueden hacer sus preguntas por medio de la mensajería o por medio del micrófono. Vale, voy a regresar a explicar el ejercicio para los que tienen dudas. Bien, aquí tenemos, nuevamente les digo, es un sistema de partículas. Masa M1, M2, M3, M4 y M5. Masas diferentes que vuelan a la misma velocidad. Y nos piden calcular el momento total del sistema. La velocidad nos la dan como vector. Aquí está lo que sería el vector de velocidad, con módulo de 5 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados. Eso es lo que vamos a usar para calcular el momento lineal. Esta velocidad nos la da el ejercicio, compañeros. Entonces, la fórmula dice que el momento total del sistema es igual a la suma de los momentos, P1, P2, P3, P4 y P5. Y sabemos que los momentos, la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Entonces sustituimos aquí las fórmulas. Y como la velocidad es la misma, solo ponemos V. Aquí podemos sacar factor común de velocidad y dejar solo las masas que se están sumando. Sustituimos las masas y hacemos la sumatoria. Y nos queda que el momento es igual a 4.37 kilogramos por la velocidad. Entonces, en este momento tenemos que multiplicar esta masa por la velocidad como vector. Porque la cantidad de movimiento lineal P es un vector. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está cómo se calcula las componentes de un vector, en este caso el vector velocidad, que sería en la componente en X el módulo por el coseno del ángulo y en Y el módulo por el seno del ángulo. Solo cambia el seno y el coseno. Esto viene dado por las relaciones trigonométricas. Entonces, hacemos la multiplicación acá y nos da en X sin Y 4.33 metros sobre segundos y 2.5 metros sobre segundos. En X y en Y respectivamente. Eso, no sé si aquí tendrán dudas en la parte vectorial. Esto está en el tema de vectores, en las videoconferencias se dio por qué se usa seno y coseno para calcular la componente en X y Y. Pero básicamente es una fórmula que pueden seguir y sustituir el módulo que nos da el ejercicio y el ángulo que nos da el ejercicio. Entonces aquí multiplicamos la masa que ya habíamos encontrado
por las componentes en X y en Y. Así hacemos una multiplicación normal y nos queda que en X son 18.92 kilogramos metros sobre segundo y en Y son 10.93 kilogramos metros sobre segundo. Solo multiplicamos la masa que teníamos por las componentes que acabamos de encontrar. Ahora podríamos dejar la cantidad de movimiento lineal así expresada en sus cantidades vectoriales, pero vamos a calcular su módulo y su dirección, su ángulo. Esto se hace mediante la fórmula de elevar las componentes en X y en Y al cuadrado, luego sumarlas y luego sacar la raíz a todo. Entonces sustituimos, hacemos las operaciones y nos da que el módulo es 21.85 kilogramos metros sobre segundo. Ese es el módulo de la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas entero como conjunto. No de una sola partícula, sino de la sumatoria de todas. Y el ángulo con el que se está moviendo es la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Solo sustituimos los datos nuevamente y nos da que es un ángulo de 30 grados. Esta fórmula también viene dada por las relaciones trigonométricas. No sé si han logrado comprender, compañeros. Ok, solo voy a repetir un poco sobre esto, el último paso. Estas fórmulas vienen dadas en base a las identidades trigonométricas, o sea, porque las componentes rectangulares de un vector funcionan como un triángulo rectángulo y por ende se pueden sacar ciertas relaciones. Por eso siempre por fórmula se va a usar la tangente inversa para el ángulo y siempre para encontrar la magnitud se usa las componentes elevadas al cuadrado, luego se suman y saca la raíz. Es una fórmula que solo se tienen que sustituir los valores. Si tienen más dudas sobre eso, compañeros, pueden consultar los foros o las videoconferencias que ya se realizaron sobre estos temas. La cuestión es que si me pongo a explicar todas estas fórmulas, pues me va a llevar demasiado tiempo. Entonces, por esa cuestión no puedo explicarlo todo. Pero básicamente este es el procedimiento. Sustituimos, miren aquí, la componente en Y, que sería 10.93, sobre la componente en X, 18.92. Hacemos la división. Luego multiplicamos el resultado por la tangente inversa. Y nos da el ángulo de 30 grados. Ok, pregunta alguien si la raíz la puede sacar de un solo. No, compañera. Tiene que ser en este orden. Si pensamos que la raíz elimina las potencias al cuadrado, no, porque aquí hay una suma. El orden correcto es, primero elevamos al cuadrado esta, luego elevamos al cuadrado esta magnitud, luego la sumamos y luego a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Si lo hacemos en otro orden nos va a dar una respuesta diferente. Eso es el orden de esas operaciones es una ley matemática, no, tampoco la podemos explicar. Pregunta, en sí, ¿qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es una magnitud que es propia de cualquier objeto que se esté moviendo. Por ejemplo, una ave que vuela tiene una cantidad de movimiento lineal. Digamos que es una propiedad que se le atribuye para hacer cálculos. Y esta cantidad está relacionada con la energía, podríamos decir. Por eso hay una ley de la conservación del movimiento lineal, como hay una ley de la conservación de la energía. Gracias por avisarme lo de la carga, compañeros. No sé si hay otra duda con respecto al ejercicio o podemos continuar con la videoconferencia. Bien, vamos a seguir con el siguiente subtema, que en este caso es el impulso.
En palabras más ortodoxas, podríamos decir que el impulso es una fuerza relacionada con la cantidad de movimiento lineal. Básicamente es como la fuerza que propulsa la cantidad de movimiento lineal. Una fuerza externa, podríamos decir. Bien, leamos la definición. Dice que cuando un jugador de fútbol cobra un tiro libre, o cuando un tenista golpea una pelota con su raqueta, en cada caso de estos, una fuerza actúa durante un intervalo de tiempo muy pequeño sobre el objeto, en este caso la pelota, lo cual hace que este objeto reciba un impulso que vamos a denotar por la letra J. Esta letra J es un vector, nuevamente, otro vector. Se dice que en general, siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo durante un pequeño intervalo de tiempo, diremos que este objeto recibe un cierto impulso. En el caso de una fuerza constante que actúa durante un intervalo de tiempo delta t, ese delta t quiere indicar un cambio en el tiempo, podemos definir el impulso J así. J es igual a la fuerza como vector por el cambio en el tiempo. Véase que aquí tanto el impulso como la fuerza son vectores. Así que el cálculo va a ser muy parecido al anterior para la cantidad de movimiento lineal. El impulso tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Aquí tenemos una imagen. Tenemos en una brecha de tiempo delta t, aquí, tenemos que en el tiempo 1 se ejerce esta fuerza, lo que genera un cierto impulso para un tiempo t2. Y si la fuerza es constante, pues sigue. Siempre sobre la misma línea, el impulso con la fuerza. Las unidades del impulso son las mismas que las unidades de la cantidad de movimiento lineal, o sea, kilogramos, metros sobre segundos en el sistema internacional. Por eso les digo que está muy relacionada lo que es la cantidad de movimiento lineal con lo que es el impulso. Veamos esta relación más a fondo. Si consideramos un cuerpo con una masa m, que se mueve a una cierta velocidad, v1, si una fuerza F constante actúa sobre este cuerpo durante un pequeño intervalo de tiempo que vamos a llamar delta t, podemos observar que la velocidad del cuerpo sufrirá un cambio pasando a ser v al final del intervalo. Suponiendo que la fuerza sea la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, usando la segunda ley de Newton, que es esta, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, donde aceleración representa la aceleración adquirida por el cuerpo, y vamos a recordar que la aceleración es igual al cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Podemos usar esta fórmula de aceleración para sustituirla en la fórmula de impulso que vimos en la diapositiva pasada. Primero, vemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituimos aceleración. Y como podrán ver, luego hacemos el despeje. Aquí sería impulso, que es fuerza por cambio en el tiempo, es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos el despeje, delta t pasa a multiplicar a otro lado. Y tenemos esta fórmula. Aquí sabemos que el cambio en la velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. Bueno, aquí podemos sacar factor común lo que es el cambio, aquí podemos descomponer la velocidad. Sería el impulso, la fuerza por el cambio en el tiempo es igual a masa por el cambio en la velocidad descompuesto. Y podemos multiplicar la masa por ambas velocidades y nos queda así. Representándolo así sería impulso, fuerza, o sea, fuerza por
cambio en el tiempo, es igual a masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1. Dicho de otra fórmula, el impulso es igual al cambio en el momento, cantidad de movimiento lineal, o sea, P2 menos P1. Dicho en cristiano todo lo anterior, el impulso que recibe un objeto es igual al cambio en la cantidad de movimiento lineal que este mismo objeto recibe. Cuando se golpea una pelota, por ejemplo, con un bat de béisbol, el impulso que el bat imprime sobre la pelota es igual al cambio en la cantidad de movimiento lineal sobre este mismo bate. Este resultado es válido para una fuerza constante como para una fuerza variable. O sea, tanto si F es constante o varía, la fórmula se aplica de igual manera. Aquí está el despeje de la fórmula, pero el resultado es este. Bueno, en general podríamos decir que el impulso ejercido por la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento lineal ocurrido en dicho intervalo. Esta sería la definición formal de la fórmula que vimos anteriormente. Veamos un ejemplo para que lo logremos discernir. Dice que una pelota de béisbol tiene una masa de 0.145 kilogramos. Si se lanza con rapidez de 45 metros sobre segundo y después de batearla, su velocidad cambia a 55 metros sobre segundo en la dirección opuesta, nos pregunta qué magnitud tiene el cambio de la cantidad de movimiento de la bola y cuál es el impulso aplicado con el bate. Bien, tenemos la pelota que lleva una velocidad que ha sido lanzada, el bate la golpea, le imprime un impulso, aquí hay un choque, le imprime un impulso y la pelota sale disparada en la dirección contraria, con una velocidad diferente. Entonces nos piden encontrar cuál ha sido el módulo del cambio en la cantidad de movimiento lineal y cuál es el impulso aplicado con el bate. Sin embargo, el cambio en la cantidad de movimiento lineal y el impulso hemos visto que es igual, es lo mismo. Entonces, prácticamente lo que nos pide el ejercicio es que encontremos el impulso. Pues bien, aquí tenemos los datos. Vamos a usar vectores unitarios. Dice que la masa de la pelota es 0.145 kilogramos. La velocidad inicial son menos 0.45 metros sobre segundo. Suponemos que hacia la izquierda es negativo y que hacia la derecha es positivo. La velocidad final es en la dirección opuesta, por eso tiene signo positivo, aunque no se lo escribamos. Es de 55 metros sobre segundo. Y tenemos que el cambio en la cantidad de movimiento lineal es desconocido, de lo que nos piden buscar, que es lo mismo que el impulso. Aquí tenemos la solución. Esta es la fórmula. El cambio en la cantidad de movimiento lineal, o el impulso, es igual al impulso inicial menos el impulso final menos el impulso inicial. Sabemos que el impulso es la masa por la velocidad. Entonces tenemos que sería masa, que es la misma, porque es la misma pelota, por velocidad final menos velocidad inicial. Sustituimos los datos, tenemos que la masa es 0.145 kilogramos, y aquí sacamos el factor común, y tenemos que la velocidad final son 55 metros sobre segundo, positivo, menos la velocidad inicial, que son 45 metros sobre segundo, negativo porque va en la dirección opuesta. Recordemos que estamos hablando de velocidad como vector. Entonces, menos por menos se hace más. Las velocidades al final se suman, 55 más 45, y se multiplican por la masa. Entonces tenemos que la cantidad de cambio con respecto
a la cantidad de movimiento lineal son 14.5 kilogramos metros sobre segundo. Y como dijimos, el impulso prácticamente es lo mismo, así que tenemos que el impulso es igual a 14.5 kilogramos metros sobre segundo. Ojo, con este ejercicio lo que quiero dar a entender es que el impulso es igual a un cambio en la cantidad de movimiento lineal, no que es igual a la cantidad de movimiento lineal como tal, es igual al cambio, a una diferencia. Tenemos una parte B del ejercicio. Si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, esta M es de milisegundos, calcular la magnitud de la fuerza promedio, que es constante. Entonces tenemos que el cambio en el tiempo es 2 por 10 a la menos 3 segundos. Tenemos que son milisegundos, ¿verdad? Entonces aquí lo expresamos con notación científica para hacer más sencillo el cálculo. Y la solución es la siguiente. Tenemos que el impulso es igual a la fuerza promedio. Despejamos la fuerza promedio, que es la que nos pide encontrar. El impulso lo encontramos en el literal A. Y el cambio en el tiempo es el que nos da el ejercicio. Este que está acá. Entonces solamente sustituimos datos. El impulso, que era 14.5 kilogramos metros sobre segundo, por el cambio en el tiempo, que es 2 por 10 a la 3 segundos. Hacemos la división, eliminamos segundos con segundos, y nos queda que la fuerza son 7.250 newtons. Aquí podríamos hacerlo en notación científica y le ponemos el exponente a la potencia al exponente 3. Entonces nos quedaría que la fuerza promedio es igual a 7.3 kilonewtons. Kilonewtons es la potencia 10 a la 3. No sé, compañeros, si tienen más preguntas sobre este ejercicio o sobre lo que es el impulso. Porque en esta última parte se cambió a Newton. Ok. La cuestión aquí es que en el delta T, el segundo está dividiendo, ¿verdad? Entonces, cuando lo pasamos arriba, pasa como segundos a la menos 1. Esto sería igual, permítame. Sería como decir, kilogramos metros sobre segundo, y la división son segundos. Entonces, este segundo pasaría aquí arriba con segundo a la menos 1. Esta es una propiedad matemática, tampoco la voy a explicar. Borramos acá. Entonces, este segundo a la menos 1 podemos multiplicarlo con este otro segundo que está dividiendo. Este que está acá, con este también está, está a la 1 también. Pero si lo pasáramos aquí arriba, pasaría como menos 1 igual. Sería lo mismo que pasar a dividir, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. Borramos esto acá. Y en vez de poner segundos a la menos 1, ponemos segundo aquí a dividir. Solo le cambiamos la potencia de menos 1 a 1. Entonces, multiplicamos segundo por segundo y nos queda kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Y esto que está aquí son básicamente newtons. Entonces, aquí posiblemente se haya confundido porque está newtons por segundo. Aquí esto es parte del ejercicio. Quizás debí ponerlo de una manera más explícita para que no generara confusión. Pero básicamente lo que quería decir es que para eliminar el segundo abajo es como multiplicar por segundos aquí arriba. Pero este sería el procedimiento.
se convierte en newtons al pasar los segundos de abajo a la parte de arriba, o sea, del denominador al numerador. No sé si logra entender. Sí. Ok, sí, pido disculpas por eso, quizás no lo expresé realmente bien en el ejercicio, tendría que haberlo puesto paso por paso porque puede generar confusiones. Pero al final estamos buscando una fuerza y nos quedó en newtons, así que sabemos que el procedimiento está correcto. Por eso es importante lo de las unidades y qué bueno que se fijaron. Bien, pregunta alguien más. Ahí en el chat. Sí, así estoy viendo. ¿Cuál es la relación entre impulso y cantidad de movimiento? Bien, el impulso es una fuerza que genera un cambio en la cantidad de movimiento. Esa es la relación. Si yo la expresara con una fórmula que está anteriormente, pero para no mover la diapositiva, yo puedo decir que el impulso J es igual a un cambio en la cantidad de movimiento lineal. Estos son vectores, compañeros, son vectores. O sea que el impulso es una fuerza, como acabamos de ver. Entonces, esa fuerza genera un cambio en la velocidad de la partícula. Eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, en este ejercicio era una pelota que al ser bateada cambia la dirección. Primero venía hacia la izquierda y luego partió hacia la derecha, con velocidades distintas, tanto en módulo como en dirección. Entonces, eso es el impulso, un cambio en la cantidad de movimiento lineal. El impulso es básicamente una fuerza. Ok, preguntan lo del literal B. Bueno, el literal B, compañeros, como lo están viendo, nos pide, nos da un tiempo en que el bate está en contacto con la pelota. No sé, compañeros, si me logran escuchar bien porque está lloviendo bastante fuerte acá. Sí, te escuchamos, Kevin. Se escucha ahí un ¿Vale? poquito el sonido, se escucha un poquito el sonido, pero sí te escuchamos claramente. Solo trata de hablar cerca del micrófono, así como has estado hablando y todo bien. Ok, perfecto. El literal B nos daba un cambio en el tiempo y nos pedía prácticamente Sí, te nos escuchamos, pedía, Kevin. sí, nos pedía prácticamente que calculáramos cuál era la fuerza promedio ejercida, o sea, cuál era el impulso promedio. Como nosotros sabemos que la fuerza, que el impulso es igual a la fuerza por el cambio en el tiempo, hacemos este despeje. Pasamos el tiempo a dividir acá al impulso que ya habíamos encontrado en el literal A, hacemos la división y nos queda la fuerza promedio, que son estos 7.250 newtons. Bueno, aquí mismo preguntaban que si el 2 por 10 a la menos 3 es el mismo que el 2 por 10 a la 3. No, compañero. Este signo menos que está acá es para el cambio en el tiempo. Sin embargo, acá este es para la fuerza promedio. Esto quiere decir que contamos los puntos decimales en direcciones opuestas. Aquí podríamos ver que
tenemos que son 2 milisegundos, o sea, 2 por 10 a la menos 3, que hay un error. Este es el error que creo que confundió al compañero. Aquí debería ir el menos 3, compañero, tiene razón. El menos 3 es el mismo este que está acá. Es el que está acá. Entonces, ese puede ser lo que confundió al compañero. Ahora, preguntan ahí por qué si estaba en el denominador pasa el numerador. Ok, aquí en esta parte yo no lo expresé bien. Yo lo que hice fue multiplicar por segundos arriba para eliminarlos, pero es tal como lo había expresado antes. El procedimiento completo sería pasar los segundos que están en el denominador al numerador y cambiarle la potencia de 1 a menos 1. Sería de pasar estos segundos que están acá arriba, pasaría con S a la menos 1. Si lo pasamos a dividir al igual que este S, nos quedaría que es metros sobre segundos por segundos, lo que sería igual a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este S que está aquí abajo se eliminaría. Ya no existiría. Eso es lo que yo quise reflejar en esta operación de acá. Pero quizás se confundieron porque debía ponerla de manera más completa, más explícita. No sé si hay más dudas o podemos continuar con la última parte. No, o sea, aquí este S, como estaba a la menos 1, aquí está multiplicando. Permítanme. Sería de esta forma. Está segundo, metro sobre segundo. Pasamos este de aquí abajo para arriba y nos quedaría una multiplicación de segundo a la menos 1. Ahora, yo lo paso aquí abajo y le cambio esta potencia nuevamente. Entonces nos quedaría metros sobre segundo por segundo a la 1. Y aquí sí nos queda segundos al cuadrado. O sea que pasamos 2 veces este segundo. Una vez lo pasamos del denominador al numerador y luego lo pasamos a el denominador de esta división para que queden segundos al cuadrado. Comprendo la confusión en esa parte, me disculpo, y para la próxima lo voy a expresar paso por paso. Al final lo que yo quería que entendieran era que podemos calcular la fuerza promedio con un intervalo de tiempo, pero pues las unidades son importantes y qué bueno que se fijaron y podemos explicarlo como es debido. No sé si hay más preguntas, compañeros, o si quedó claro esta parte de los segundos. Yo creo que podemos continuar. Kevin. Ok. Pregunta a un compañero, ¿de dónde saco la K? Esta K
es como decir 10 a la 3. ¿Me entienden? Es como se escribe la notación científica normalmente. Por ejemplo, cuando escribimos kilogramos, o sea, kg, así, kg, es la misma que esta. Son gramos multiplicados por 10 a la 3. Es notación científica. Sí, eso solo significa 7.3 kilonewton. Correcto. Que es lo mismo que 7.3 por 10 elevado al cubo newton. Sí, básicamente lo que hacemos es de aquí, de la fuerza, correr el punto decimal, 1, 2, 3 espacios, y ahí ponemos 7.25 por 10 a la 3. Pero en vez de escribir el por 10 a la 3, ponemos una K. 7.3 aproximado kilonewton. Entonces es una sustitución la que lleva ahí. Como se sustituye 10 elevada, por 10 elevada a la 3, se sustituye con K en el resultado final. Podría repetir, compañera, que no lo escuché bien. Te dijo que si esa es una sustitución. El 10 a la 3 con la K. Si se sustituyó. Y sí, podría ser una sustitución. Y el símbolo que está previo al 7.3 kN, eso significa un aproximado. No es el símbolo de igual, sino que un aproximado de 7.3 kilonewton. Correcto. Como David lo dijo, esta K representa la potencia 10 elevado a la 3. Y este signo quiere decir aproximadamente. O sea que de 7.25 tomamos 7.3. Básicamente es poner la respuesta redondeada. Esta es la última parte de la presentación. La ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Tomemos un sistema formado por dos partículas, A y B, que tienen un choque en un intervalo de tiempo delta t. Tenemos esta imagen. Aquí está la partícula A y B y las fuerzas que lleva cada una. Sean F, BA, la fuerza que B recibe de A, o sea, esta, y la FAB, la fuerza que A recibe de B, o sea, esta. Usando la tercera ley de Newton, tenemos que FBA es igual a menos FAB. O sea que las fuerzas son exactamente iguales, solo que su sentido es opuesto. Esta va para un lado y esta va para el lado contrario, pero son iguales. Podríamos decir que el impulso es el mismo, solo que en sentido opuesto. Podríamos decir por lo mismo que el cambio en la cantidad de movimiento lineal es el mismo para A y para B, solo que en sentido opuesto. Vamos a tomar la fuerza BA y la fuerza AB como fuerzas internas del sistema. Un sistema aislado es aquel en el cual no hay fuerzas externas. Un ejemplo sería la fuerza normal, el peso, una fuerza de fricción. Esas son fuerzas externas que para el análisis no las vamos a tomar en cuenta. Tenemos unos diagramas de cuerpo libre de la partícula B. Tenemos el peso, la fuerza normal y las fuerzas BA y AB. Para el análisis tomaremos esta como fuerza interna y esta como fuerza externa. Bien, como sabemos, la fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento lineal entre el tiempo. Podemos igualar las dos fuerzas y tenemos esto.
Podemos pasar este término al otro lado de la igualdad, cambiamos de signo, queda sumando y al otro lado queda 0. Sacamos factor común y aquí podríamos decir que el cambio con respecto a la cantidad de movimiento lineal cuando no hay fuerzas externas es 0. Dicho de otra manera, mientras no haya una fuerza externa, la cantidad de movimiento lineal se conserva. Aquí lo tenemos nuevamente. Llegamos a la misma conclusión, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Aquí tenemos la conclusión de manera formal. Si la fuerza externa resultante actuando sobre el sistema es igual a 0, o sea, no hay fuerzas, la cantidad de movimiento total del sistema es constante. Veamos un último ejemplo para entenderlo. Se dice que un auto tiene la misma energía cinética si viaja al sur a 30 metros sobre segundos que si viaja al noreste a la misma velocidad. Pero, ¿acaso es igual la cantidad de movimiento lineal en ambos casos? Y graficamos la velocidad para la partícula en ambos casos. Aquí está para cuando viaja al sur, una velocidad de 30 metros sobre segundos. Y cuando viaja al noreste, ponemos un ángulo de 45 grados con la misma velocidad. Vamos a ver si la cantidad de movimiento lineal es la misma. Se supondría que no, porque estamos viendo que hay un cambio en la dirección. ¿Entienden? O sea que hubo una fuerza externa. Bien, nos dice que la cantidad de energía cinética es la misma. Y es cierto, esta es la fórmula de la energía cinética. Y aquí la masa es igual y un medio es constante. Así que lo único que puede cambiar es la velocidad. Pero la velocidad 1 y la velocidad 2 es la misma en módulos. O sea, la rapidez no cambia, siempre es 30 metros sobre segundo. Entonces, si no cambia la rapidez ni la masa, entonces la energía cinética se conserva. Pero no es el caso de la cantidad de movimiento lineal, porque usamos la velocidad como vector. Sabemos que la cantidad de movimiento lineal es la masa por la velocidad. Y V1 y V2 es diferente en dirección y sentido, como lo vimos en la imagen. Aquí tenemos ambas velocidades como vectores, V1 y V2, aunque la rapidez es la misma, el módulo, la dirección y el sentido son totalmente diferentes. Entonces podemos afirmar que P1 y P2 son diferentes. O sea que la cantidad de movimiento lineal no se conserva. Y tuvo que haber una fuerza que hiciera cambiar de sentido y de dirección a la velocidad y que la dejara con el mismo módulo. Pero como tuvo que haber esa fuerza, entonces no se conserva la cantidad de movimiento lineal. No sé si hay preguntas, compañeros, sobre esto. Este ejercicio que vimos era teórico. No usamos prácticamente ningún dato. No sé si les quedó claro. O sea que en el movimiento lineal siempre tienen que tener la misma dirección y sentido. Para que se conserve, sí. O sea, para que la cantidad de movimiento lineal sea la misma, no tiene que cambiar ni la masa ni la velocidad como vector. O sea, ni la dirección ni el sentido. Ahora, podría cambiar en un caso que sea real.
Por ejemplo, en un choque, cuando dos autos colisionan, en ese sentido a veces se cambia la masa. Entonces ahí no cambiaría la velocidad tal vez, pero sí la masa, e igual no se conservaría la cantidad de movimiento lineal. Yo tengo una pregunta, bueno, más que todo no es el tema, sino en sí de la plataforma, porque hay un ejercicio que sale en la, no me recuerdo cuál es muy bien, que sale en las autoevaluaciones. Yo lo intenté hacer pues más de 2 veces y mi respuesta no es de las opciones que ahí me da, entonces en ese caso, ¿cómo haría? Bien, en ese caso, notifique al tutor, envíele el ejercicio al tutor y que lo realice. Puede ser que haya un error en el ejercicio, o sea que no hayan puesto la respuesta correcta o que esté calificándolo mal. Entonces envíeselo al tutor, que él lo revise, y si hay un error le va a notificar al encargado para que lo cambie y le va a notificar a usted para decirle si su procedimiento era correcto o si hay algún error. Entonces, si hay más preguntas, compañeros, si no, daríamos por finalizado. Este tema les va a servir para el siguiente tema, que son choques. Ahí van a ver otras relaciones y otras magnitudes que dependen de la cantidad de movimiento lineal. Pasen buenas noches, compañeros, y pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o por correo o en los foros.